Buenos días. En el marco de la creación del Grupo de Tareas Especiales, integrado por 3 fiscales y 10 investigadores adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación, quienes están adelantando las tareas de indagación por los hechos detectados dentro de las comunicaciones interceptadas a uno de los teléfonos de quien en vida se llamó José Guillermo Hernández Aponte, que podrían configurar delitos contra los mecanismos de participación democrática. Se han llevado a cabo las siguientes diligencias judiciales que fueron iniciadas desde el pasado mes de marzo, es decir, hace 120 días. La primera actividad de Policía Judicial es la inspección al máster de la Sala Graco de la Policía Nacional, en donde se extrajeron los audios de las conversaciones obtenidas durante un año del teléfono celular de Hernández Aponte, diligencias celebradas entre los días 12 y 13 de marzo. Ahí debemos hacer 2 puntuaciones o 2 aspectos relevantes. El primer aspecto es que esas interceptaciones se obtuvo la totalidad de las conversaciones, es decir, de mayo del 2018 a mayo del 2019. El segundo aspecto que también debe quedar claro es que esos elementos o esa parte de los elementos ingresaron a la bodega de evidencia hasta el mes de febrero del 2020 por parte de la Policía Judicial. Continuando, una vez obtenida la totalidad de los audios, se compulsaron copias de las comunicaciones de forma inmediata a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral, para la iniciación de las investigaciones en el marco de sus competencias. Igualmente, dentro de las actividades investigativas se realizaron análisis de más de 40.000 actividades e identificación de los posibles participantes en las conversaciones. Se realizó inspección al Consejo Nacional Electoral. Igualmente, se realizó búsqueda selectiva en base de datos del teléfono del interceptado del señor José Guillermo Hernández Aponte. Esta acción judicial se realizó hasta el día 11 de mayo del 2020, por cuanto solo hasta esa fecha el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el desarrollo de este tipo de audiencias ante los jueces de control de garantías debido a la existencia de la pandemia. Igualmente, se solicitó y se obtuvo de la Corte Suprema de Justicia copia de más de 17.000 actividades originadas de las interceptaciones realizadas por ese organismo al teléfono de la señora María Claudia Daza durante el periodo de abril a mayo del 2018. El pasado 3 de junio se citó para ser escuchada en interrogatorio a la señora María Claudia Daza, quien se presentó a través de diligencia virtual asistida por su defensor. Igualmente se citó a declaración jurada a las siguientes personas: Luis Guillermo Echeverry Vélez, gerente de la campaña, quien acudió a la diligencia el pasado 24 de junio. Se citó también a la señora Priscila Cabrales Méndez, quien ha sido mencionada en las conversaciones como posible conocedora de algunos hechos que se investigan. Fue escuchada el pasado 18 de junio. También se escuchó a la señora Nubia Estela Martínez Rueda, directora del partido político Centro Democrático, quien asistió el pasado 30 de junio. También se citó para la semana del 25 de junio a la señora María Mónica Urbina, esposa del señor Hernández Aponte, quien pidió el aplazamiento de la diligencia de declaración jurada, la cual quedó programada para este viernes 3 de julio. Y por último, en esta etapa investigativa se continuará y se seguirán siendo llamadas otras personas con el fin de esclarecer la posible ocurrencia de hechos que tendrían connotación jurídica. Este trabajo investigativo se ha realizado de manera articulada con la Corte Suprema de Justicia y con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Muy bien, colegas, hasta aquí las declaraciones, las preguntas. Buenos días para todos. Director, el periódico El Tiempo publica un artículo citando ya la declaración de la señora Nubia. Ella dice que hoy se va a realizar una inspección a la sede del Centro Democrático. ¿Eso es así? Y de ser así,
¿Por qué ella tenía esa información de que hoy se iba a realizar la inspección antes de que se hiciese? A ver, ella en el día de ayer rinde su declaración y ella manifiesta de su intención de aportar algunos elementos, para eso se coordina la actividad en el día de hoy. Siguiente pregunta. Vamos a realizar una de las preguntas precisamente en desarrollo de este proceso. Doctor, señor director nacional del CTI, doctor Alberto Acevedo, entendemos que también se lleva a cabo una inspección judicial al partido, digamos, Centro Democrático. ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es su objetivo en desarrollo de este proceso? Lo anterior es atendiendo a la misma declaración que rindió la señora Martínez y se hace necesario obtener algunos elementos que obran dentro de su despacho y por eso se hace la diligencia con el fin de obtener los mismos elementos material probatorio para ser analizados. Doctora Acevedo, muy buenos días. Quisiera preguntarle, en el tiempo conocimos un adelanto de una declaración que hicieron en los últimos días en donde hablan de un empresario venezolano. ¿Ya lo identificaron? ¿Se trata de un empresario llamado Osvaldo Cisneros? Entiendan ustedes que gran parte de este proceso tiene que ser una constatación con eventos, el lapso de tiempo de lo que ocurría en los mismos y que todo será objeto de verificación. Esa es una parte también que le acarrea a la Policía Judicial con el fin del esclarecimiento de los hechos. Doctor, digamos en algunos audios encontrados en el celular de Ñeñe Hernández se habla de corrupción electoral en La Guajira, se habla de presunta compra de votos. ¿Se ha detectado de pronto otras regiones o hay más grabaciones que de pronto se hablen de ese tema de corrupción electoral? Gracias por su pregunta. Es bueno precisar que lo que se ha definido como ñeñe política para la Fiscalía, en principio tendríamos que hablar de una línea telefónica que se encontró interceptada. Y la segunda línea telefónica que aparece también y que han surtido en los medios de comunicación es una línea que adelanta la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con el teléfono de la señora Calla, conocida como Calla o Claudia Daza. Entonces, esos serían los dos elementos que tendríamos hasta el momento y que están siendo objeto de análisis con el fin de verificar la posible ocurrencia de hechos en lo que tiene que ver con varios departamentos en lo referente a posibles temas electorales. Del CTI de la Fiscalía, el doctor Alberto Acevedo. Director nacional del CTI, doctor Acevedo, básicamente explicar un poco, lo sabemos, pero para que usted, digamos, lo dijera, digamos, a la opinión pública, los audios en referencia a María Claudia Daza y en este caso de Nubia Estela Martínez hacen referencia a dinero supuestamente del exterior. ¿En qué circunstancias se hace referencia a Venezuela? ¿Hay otra mención, otras zonas del país o del exterior? El contexto de las conversaciones, ustedes deben de entender que estamos hablando, por una parte, más de 17.000 conversaciones, entre conversaciones y datos, y por otra parte, más de 40.000. Yo creo que sí deberíamos tener el contexto de esas conversaciones en lo que hace referencia a su momento de ocurrencia, especialmente lo que es 2018-2019, y pues estará en proceso de verificación. No podría decirles a ustedes frente a tal conversación si hay algún elemento adicional, toda vez que para eso se está obteniendo las declaraciones con el fin de verificar algunos eventos y conductas que se pudieron ocurrir dentro del desarrollo de las mismas interceptaciones. Buenos días, director. Al tener conocimiento desde el Centro Democrático que hoy se van a hacer esas diligencias en la sede del partido, ¿hay algún riesgo? ¿Ustedes sospechan que pueden haber manipulado algunas de las pruebas? Pues nosotros consideramos que esos elementos ya fueron objeto de estudio por parte de otras autoridades. Lo que la Fiscalía va a tratar de recaudar, y no solamente recaudar, sino que también estará en capacidad de hacer análisis y poder cotejar con otras fuentes de información para verificar también la realidad de esos elementos que se van a poner de presente.